Buenas tardes, esta es una reseña oral de las garantías jurisdiccionales de la materia de procesal constitucional de la Universidad Técnica Particular de Loja. El tema es el habeas corpus correctivo frente a las crisis sanitarias penitenciaria en el Ecuador, estándares procesales para su procedencia y control constitucional. Se contextualiza que las cárceles ecuatorianas han dejado de ser centros de rehabilitación social para convertirse en crudos espacios de supervivencia humana marcados por masacres, hacinamiento crónico y colapso médico. Frente a esta inoperancia estatal, el habeas corpus correctivo mutó de ser una figura académica a convertirse en la vía procesal más usada para proteger la integridad de los presos. Sin embargo, la introducción advierte una problemática grave. Esta noble garantía comenzó a sufrir de fraudes procesales, certificados forjados, jueces actuando sin competencia, siendo instrumentalizada por actores con poder económico y estructuras criminales para obtener impunidad. Por esta razón se plantea como tesis que el habeas corpus mutó irreversiblemente en Ecuador, exigiendo ahora un rigor procesal extremo por parte de los jueces para salvar la vida de quien verdaderamente agoniza, sin dejarse burlar por quienes pretenden eludir la justicia. De esta manera, la Corte Constitucional planteó una respuesta de una manera de un rigor extremo a través de un estándar: proteger al enfermo real, impedir burlas de justicia ordinaria, garantizar la vida sin favorecer la impunidad. Entonces, la inversión de la carga de la prueba a favor del privado de la libertad. Dado que es materialmente imposible pedirle a un recluso aislado y enfermo que documente de manera impecable el deterioro de su propia salud, el juez constitucional asume su rol inquisitivo e invierte la carga probatoria. Actualmente el Estado, a través del SNAI y el Ministerio de Salud Pública, quien tiene la obligación de desvirtuar de forma activa y documentada las alegaciones de falta de atención médica del interno. Esto se ve a través de la sentencia número 36518-JH/21. Como aporte personal, esta decisión es un acierto fundamental porque aterriza la teoría jurídica a la cruda realidad penitenciaria, reconoce la asimetría del poder y la vulnerabilidad absoluta del recluso. Si la carga probatoria recayera sobre el interno, el habeas corpus sería una ilusión. Al obligar al Estado a aprobar su diligencia, se fomenta un verdadero acceso a la justicia y se evita que la negligencia estatal quede en la impunidad. El sistema escalonado de atención como requisito de procedibilidad. La excarcelación o el arresto domiciliario están tajantemente prohibidos como una primera opción terapéutica. El juez está forzado a verificar secuencialmente que se haya agotado el tratamiento, primero en el policlínico del centro de rehabilitación y segundo si el anterior es insuficiente mediante un traslado temporal a un hospital de la red pública. Solo ante el fracaso insubsanable del Estado en estos dos niveles se abre la puerta para dictar una medida definitiva en favor del recluso. La sentencia de la Corte Constitucional es la 209-15 JH/19. Considerada el leading case. Bueno, yo considero que este test escalonado salvó el habeas corpus de su total colapso institucional al exigir que se agoten las vías de atención médica regulares. La Corte cerró el paso a aquellos jueces que liberaban presos con simples certificados médicos dudosos, logrando un equilibrio perfecto entre proteger la vida del verdaderamente enfermo y evitar fraudes del sistema de justicia. El control estricto de los límites territoriales y la competencia. Se prohibió definitivamente el turismo judicial, una práctica donde los abogados presentaban acciones de habeas corpus en cantones pequeños, a cientos de kilómetros de donde estaba el recluso, buscando jueces a su favor. Admitir un habeas corpus fuera de la jurisdicción territorial donde se encuentra el interno o donde ocurrió la vulneración ya no es un simple descuido procesal, sino un error inexcusable, sancionable para el operador de justicia. Esto se mostró en la sentencia 9823 JH/23. El aporte personal es que esta sentencia es una respuesta enérgica contra la corrupción y las redes de impunidad. La manipulación del territorio deslegitimaba las garantías constitucionales. Fijar este candado disciplinario advierte a los jueces de primer nivel que actuar fuera de su jurisdicción para favorecer a reclusos peligrosos tiene graves consecuencias jurídicas. Continuamos con el freno a la desnaturalización y el abuso de efectos intercomunis. A través de la sentencia 9823 JH/23 y que prohíbe el abuso del efecto expansivo de intercomunis, y la sentencia 189-18 JH/21, que es el límite de la invasión de la esfera penal, el habeas corpus no puede ser utilizado indebidamente para excarcelar a los terceros sanos, amigos o miembros del mismo grupo directivo, valiéndose falsamente del efecto intercomunis, bajo la excusa del hacinamiento general. Tampoco es competente para analizar aspectos de justicia ordinaria como tipos penales atenuantes o coadministrar los niveles de seguridad y traslados penitenciarios dictados por el Estado. Se estima de manera personal que la figura del intercomunis está diseñada para ampliar derechos a sujetos
en idéntica vulnerabilidad, no para realizar excarcelaciones masivas por conveniencia criminal, como se ha venido dando en los casos anteriores. Estas sentencias son cruciales porque delimitan la competencia de los jueces constitucionales, asegurando que la herramienta se mantenga fiel a su objetivo primordial, proteger la vida y la integridad personal sin invadir ni desarmar el derecho penal. Tenemos la improcedencia de interponer habeas corpus iterativos. Esta sentencia de la Corte Constitucional, que es la 887-22-JH y 1007-22-JH, que frente a la práctica abusiva e ilógica de presentar un nuevo habeas corpus correctivo únicamente para forzar al director de un centro penitenciario a que cumpla con la boleta de excarcelación de un habeas corpus anterior, se estableció una regla de orden público, que es improcedente reciclar garantías de primera instancia. Si el Estado incumple una resolución, se deben activar los mecanismos específicos para el incumplimiento de sentencias. Como aporte personal de esta sentencia, me parece una clarificación dogmática necesaria que pone fin a un círculo vicioso procedimental. Un sistema de justicia eficiente no puede tolerar demandas infinitas sobre un mismo hecho ya juzgado. Obligar a usar la vía del incumplimiento de sentencias devuelve el orden y la seriedad a la litigación constitucional. Como conclusión, tenemos que la Corte impuso un estándar de rigor procesal extremo para garantizar la vida del verdadero enfermo sin permitir burlas a la justicia ordinaria, que es proteger al recluso genuinamente, impedir el fraude y la impunidad criminal y garantizar el control constitucional efectivo. Hasta aquí la exposición del trabajo. Muchas gracias.